Capítulo 10. La segunda dirección es esta: obtén un claro y constante sentido en tu mente y conciencia de la culpabilidad, el peligro y la maldad de ese pecado que te atormenta. 1. De su culpabilidad. Es uno de los engaños de un deseo prevalente minimizar su propia culpabilidad. ¿No es acaso algo pequeño? Cuando vaya y me incline en la casa de Rimón, Dios sea misericordioso conmigo en esto. Aunque esto sea malo, no es tan malo como tal y tal mal. Otros del pueblo de Dios han tenido tal disposición. Sí, que pecados actuales horribles han cometido algunos de ellos. Hay innumerables maneras en las que el pecado desvía la mente de una correcta y adecuada apreciación de su culpa. Sus nocivos vapores oscurecen la mente, de modo que no puede emitir un juicio correcto sobre las cosas. Razonamientos confusos, promesas minimizadoras, deseos tumultuosos, propósitos traicioneros de abandono, esperanzas de misericordia, todos tienen su parte en perturbar la mente en su consideración de la culpabilidad de un deseo prevalente. El profeta nos dice que el deseo hará esto completamente cuando llegue a su apogeo. La fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio, el corazón, que es el entendimiento, como se usa a menudo en la Escritura. Y así como cumplen esta obra al máximo en personas no regeneradas, también en parte en los regenerados. Salomón te habla del que fue seducido por la mujer lujuriosa, que era entre los simples, era un joven falto de entendimiento, Proverbios 7:7. ¿Y en qué se manifestó su necedad? Pues, dice él, en el versículo 23, no sabía que era para su vida, no consideraba la culpa del mal en el que estaba involucrado. Y el Señor, dando una razón por la cual sus tratos con Efraín no tuvieron mejor efecto, da esta explicación: Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, Oseas 7:11, no tenía comprensión de su propia miserable condición. Hubiera sido posible que David permaneciera tanto tiempo en la culpa de ese pecado abominable si no hubiera tenido innumerables razonamientos corruptos que le impedían tener una clara visión de su fealdad y culpa en el espejo de la ley. Esto hizo que el profeta que fue enviado para despertarlo, en su trato con él, cerrara todos los pretextos con su parábola, para que así pudiera caer plenamente bajo un sentido de la culpa del pecado. Este es el resultado propio del deseo en el corazón: oscurece la mente para que no juzgue correctamente su culpa, y tiene muchas otras maneras de su propia atenuación que no insistiré ahora. Que esta, entonces, sea la primera preocupación de quien desee mortificar el pecado: fijar un juicio correcto de su culpa en su mente. Para tal fin, toma estas consideraciones como ayuda. 1.1. Aunque el poder del pecado se debilita por la gracia inherente en aquellos que la tienen, que el pecado no tendrá dominio sobre ellos como lo tiene sobre otros. Sin embargo, la culpa del pecado que aún permanece se agrava y aumenta por ello. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1 y 2. Nosotros, que hemos muerto. El énfasis está en la palabra nosotros. ¿Cómo haremos esto nosotros, que, como describe después, hemos recibido gracia de Cristo en sentido contrario? Nosotros, sin duda, somos más malos que nadie, si lo hacemos. No insistiré en las agravaciones especiales de los pecados de tales personas, como pecan contra más amor, misericordia, gracia, asistencia, alivio, medios y liberaciones que otros. Pero que esta consideración permanezca en tu mente: hay inconmensurablemente más maldad y culpa en el mal de tu corazón que permanece, que si tuvieras tanta maldad y no tuvieras ninguna gracia en absoluto. Observa. 1.2. Que así como Dios ve abundancia de belleza y excelencia en los deseos del corazón de sus siervos, más que en cualquiera de las obras más gloriosas de otros hombres, sí, más que en la mayoría de sus propias actuaciones exteriores, que tienen una mayor mezcla de pecado que los deseos y anhelos de gracia en el corazón. Así Dios ve una gran cantidad de maldad en la operación de la lujuria en sus corazones, sí, y más que en los actos abiertos y notorios de hombres impíos, o en muchos pecados exteriores en los que los santos pueden caer, ya que contra ellos se hace más oposición y generalmente sigue más humillación. Así Cristo, tratando con sus hijos en decadencia, va a la raíz con ellos, dejando a un lado su profesión: yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:15, tú eres totalmente diferente de lo que profesas, y esto te hace abominable. Entonces, que estas cosas, y consideraciones similares, te lleven a un claro sentido de la culpa de tu lujuria interna, para que no haya lugar en tu corazón para pensamientos que atenúen o excusen, mediante los cuales el pecado insensiblemente ganará fuerza y prevalecerá. 2. Considera el peligro del pecado, que es múltiple. 2.1. Del endurecimiento por su engaño. Esto el apóstol lo carga severamente sobre los Hebreos, capítulo 3:12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Cuida, dice, usa todos los medios, considera tus tentaciones, vigila diligentemente, hay una traición, un engaño en el pecado, que tiende a endurecer vuestros corazones del temor de Dios. El endurecimiento aquí mencionado es al máximo, la obduración total, el pecado tiende a ello, y cada trastorno y lujuria hará al menos algún progreso hacia ello. Tú que eras tierno, y solías derretirte bajo la palabra, bajo las aflicciones, te volverás, como algunos han hablado profanamente, a prueba de sermones y a prueba de enfermedades.
Tú que temblabas ante la presencia de Dios, pensamientos de muerte y comparecencia ante Él, cuando tenías más seguridad de su amor que ahora, tendrás una audacia en tu espíritu para no ser movido por estas cosas. Tu alma y tu pecado serán mencionados y te serán hablados, y no te importará en absoluto, sino que podrás pasar por los deberes, orando, oyendo, leyendo, y tu corazón no se verá afectado en lo más mínimo. El pecado será algo insignificante para ti, lo pasarás por alto como algo sin importancia, esto es a lo que crecerá. ¿Y cuál será el final de tal condición? ¿Puede ocurrirte algo más triste? ¿No es suficiente para hacer temblar cualquier corazón pensar en ser llevado a ese estado en el cual se tenga una ligera percepción del pecado? Pensamientos ligeros de la gracia, de la misericordia, de la sangre de Cristo, de la ley, el cielo y el infierno, vienen todos en la misma temporada. Cuidado, esto es a lo que tu lujuria está trabajando, el endurecimiento del corazón y de la conciencia, el cegamiento de la mente, el aturdimiento de las afecciones y el engaño de toda el alma. 2.2. El peligro de alguna gran corrección temporal, que las Escrituras llaman venganza, juicio y castigo. Salmos 89:30 al 33. Aunque Dios no te rechace por completo por esta abominación que yace en tu corazón, aún te visitará con la vara, aunque perdone y absuelva, tomará venganza de tus invenciones. Recuerda a David y todos sus problemas. Míralo huyendo al desierto y considera la mano de Dios sobre él. No significa nada para ti que Dios pueda matar a tu hijo en su ira, arruinar tus posesiones en su ira, quebrar tus huesos en su ira, permitir que seas un escándalo y una vergüenza en su ira, matarte, destruirte, hacerte yacer en la oscuridad, en su ira. ¿No significa nada que pueda castigar, arruinar y destruir a otros por tu culpa? No me malinterpreten. No quiero decir que Dios siempre envíe todas estas cosas en su ira, Dios no lo quiera. Pero esto digo, que cuando así proceda contigo, y tu conciencia sea testigo con el de cuáles han sido tus provocaciones, encontrarás que sus tratos estarán llenos de amargura para tu alma. Si no temes estas cosas, temo que estés bajo dureza. 2.3. Pérdida de paz y fortaleza durante todos los días de la vida de una persona. Tener paz con Dios, tener fortaleza para caminar delante de Dios, es la suma de las grandes promesas del pacto de gracia. En estas cosas está la vida de nuestras almas. Sin ellas en alguna medida reconfortante, vivir es morir. ¿De qué servirán nuestras vidas si no vemos el rostro de Dios a veces en paz? Si no tenemos alguna fortaleza para caminar con Él. Ahora, un deseo inmortalizado ciertamente privará a las almas de los hombres de ambas cosas. Este caso es tan evidente en David, que nada puede ser más claro. ¿Cuántas veces se queja de que sus huesos estaban quebrantados, su alma inquieta, sus heridas graves, por esta razón? Toma otros ejemplos, Isaías 57:17, por la iniquidad de su avaricia me enojé, y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. ¿Qué paz, pregunto, hay para un alma mientras Dios oculta su rostro, o fortaleza mientras él golpea? Oseas 5:15, me volveré luego a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, los dejaré, ocultaré mi rostro, ¿y qué será de su paz y fortaleza? Si alguna vez, entonces, has disfrutado de paz con Dios, si alguna vez sus terrores te han hecho temer, si alguna vez has tenido fortaleza para caminar con Él, o alguna vez has lamentado en tu oración y te has sentido molesto por tu debilidad, considera este peligro que pende sobre tu cabeza. Quizás sea solo por un corto tiempo y no volverás a ver el rostro de Dios en paz. Tal vez mañana no puedas orar, leer, escuchar o realizar ningún deber con la menor alegría, vida o vigor, y posiblemente nunca veas una hora tranquila mientras vivas, que puedas llevar contigo huesos quebrantados, llenos de dolor y terror, todos los días de tu vida. Sí, tal vez Dios disparará sus flechas contra ti, y te llenará de angustia e inquietud, con miedos y perplejidades, te hará un terror y un asombro para ti mismo y para otros, te mostrará el infierno y la ira en cada momento, te asustará y te intimidará con tristes aprensiones de su odio, de modo que tu herida correrá en la noche, y tu alma rechazará el consuelo, de modo que desearás la muerte en lugar de la vida, sí, tu alma puede preferir el estrangulamiento. Considera esto un poco, aunque Dios no te destruya por completo, podría lanzarte a esta condición, en la que tendrás rápidas y vivas aprensiones de tu destrucción. Acostumbra tu corazón a estos pensamientos, hazle saber lo que es probable que sea el resultado de su estado. No dejes esta consideración hasta que hayas hecho que tu alma tiemble dentro de ti. 2.4. Existe el peligro de la destrucción eterna. Para una gestión adecuada de esta consideración, observa. 1. Que hay una conexión entre la permanencia en el pecado y la destrucción eterna, que aunque Dios resuelve liberar a algunos de una permanencia en el pecado para que no sean destruidos, no liberará a ninguno de la destrucción que continúa en pecado, de modo que mientras alguien esté bajo el poder persistente del pecado, las amenazas de destrucción y separación eterna de Dios deben mantenerse frente a él. Así Hebreos 3:12, a lo cual añade después el capítulo 10:38. Esta es la regla de proceder de Dios, si alguno se aparta de él, retrocede por incredulidad, el alma de Dios no tiene complacencia en él, es decir, su indignación lo perseguirá hasta la destrucción, tan evidente, Gálatas 6:8. 2.
que quien esté tan enredado, como se describió anteriormente, bajo el poder de cualquier corrupción, no puede tener en ese momento una evidencia clara y predominante de su interés en el pacto, por cuya eficacia puede ser liberado del miedo a la destrucción, de modo que la destrucción del Señor puede ser justamente un terror para él, y debe verlo como lo que será el fin de su curso y caminos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Cierto, pero ¿quién tendrá el consuelo de esta afirmación? ¿Quién puede asumirla para sí mismo? Aquellos que andan según el Espíritu, y no según la carne. Pero dirás, ¿no es esto persuadir a los hombres a la incredulidad? Respondo, no. Hay un doble juicio que un hombre puede hacer de sí mismo, primero, de su persona, y, segundo, de sus caminos. Es el juicio de sus caminos, no de su persona, de lo que hablo. Deje que un hombre obtenga la mejor evidencia de su persona que pueda, aún así juzgar que un mal camino terminará en destrucción es su deber, no hacerlo es ateísmo. No digo que en tal condición un hombre deba desechar la evidencia de su interés personal en Cristo, pero digo, no puede mantenerlos. Hay una doble condena de uno mismo, primero, en cuanto al merecimiento, cuando el alma concluye que merece ser expulsada de la presencia de Dios. Y esto está tan lejos de ser un asunto de incredulidad que es un efecto de la fe. Segundo, con respecto al resultado y evento, cuando el alma concluye que será condenada. No digo que esto sea el deber de nadie, ni llamo a nadie a ello, pero esto digo, que el fin del camino puede ser provocado para huir de él. Y esta es otra consideración que debe permanecer sobre tal alma, si desea ser liberada del enredo de sus deseos.